tomen apuntes siempre. Tomas apuntes, vas a ver que vas a dominar y va a mejorar tu lectura. Porque tomar apuntes es lo mismo que subrayar. Cuando tomas apuntes, reconoces lo más importante que dijo el profesor en ese instante. Y cuando tú lees, subrayas lo más importante que dijo, escribió, redactó, compuso, construyó el autor del texto. ¿Se dan cuenta? Miren, muchachos, lo que voy a escribir. Vean acá lo que he compartido. ¿Se ve, no es cierto? Vamos a ponerle el todo. A ver, muchachos. ¿Qué pueden escribir, muchachos? Sí se ve. Ya, pues, necesito que lo lean. El todo siempre será igual a la unidad. Ya, miren. ¿Cuáles son las palabras que no sirven ahí? Ojo, es ojo. No sirven para nada. ¿Cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. No sirve. ¿Qué no sirve? ¿Él? Él no sirve. Todo. No sirve. Vamos a, de lo más sencillo, ¿ya? A, la no sirve. A ver, vamos a copiarlo para que... Esta es técnica de estudio, ¿sabes? Es técnica de lectura. Esto que estoy haciendo. Bien. No sirve el, se elimina. No sirve a. No sirve el artículo, no sirve la preposición a, no sirve el artículo la. Miren. Ahora, ¿de quién hablan? Hablan del todo, ¿no es cierto? Ah, si hablan del todo, el todo no lo puedo eliminar. ¿Qué dicen? Siempre se lo eliminaría. Siempre, ¿no es cierto? Siempre. Sí. Miren. Y eliminamos también. ¿Cuál es la otra que eliminamos? Hay una más igual, que se será. Será, ¿no es cierto? A ver, ¿un celular es un todo o no? ¿Qué dije? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y es igual a 1? Sí. 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 Ahí está. Un colegio es un todo y es igual a 1. Un libro es un todo y es igual a 1. Una cabeza es un todo y es igual a 1. Miren, eso que estaba en 2 palabras se redujo a 3 palabras. Eso es comprensión de texto. Comprendí y lo reduje. O lo voy a poner, como dijeron hace un instante, con otras palabras, ¿verdad? Para falsear. Pero está con las palabras del texto. Miren, ¿no? Ya. Vamos a hacer el primer apunte. Ese es el apunte final. ¿Ah? Ese es el apunte final. Miren, ¿ah? Elimino esto y elimino todo. Este es el primer apunte. El que apunta ahí es un apunte, ya es un apunte ya, pero monse. Tercer apunte. A ver, a este vamos a ponerle. ¿Ven? Tercer apunte. Se elimina esto. Se elimina esto. Algunos dicen, profe, ese me apunte, todo será igual a unidad. ¿Sí? Ya, otro apunte. Y el cuarto apunte, un buen apunte, todo igual a unidad. Pero hay otros que van más allá. Dicen todo igual unidad. Y hay otros que van más allá. Todo igual 1.
Y hay otros que van más allá. Y dicen, ¿se dan cuenta, muchachos? ¿Qué es eso último? Es toma de apunte ya de tomar apunte. El profesor, el conferencista, la clase, te dijo algo, te lo dijo con 10 palabras, tú lo reduciste a 3, a 4, a 2, te pusiste símbolos, dibujos. Y alguien dice, ¿qué quiere que le explicas? Si es un muchacho comprensible, nada de tomar un test si comprende lo que has escuchado y lo que has leído. Porque cuando subrayas, sé de eso. Y cuando tomas apuntes, ustedes. Yo dije en la primera clase, muchachos. En la primera clase dije. ¿Por qué lo digo? Porque antes lo decía en la tercera o cuarta clase, ¿eh? Después de ver y lo voy a decir con todo respeto, muchachos, ¿eh? Después de ver la práctica y la conducta medieval de los estudiantes peruanos, o mejor le digo, de los alumnos peruanos, ¿eh? Nadie toma apuntes. Jóvenes, yo he enseñado a estudiantes del Marcan. El Marcan en el Perú es el segundo colegio más caro. El colegio más caro en el Perú es el Roosevelt. La pensión debe estar entre 1.500 a 1.900 dólares. Dólares a un alumno, un estudiante. Ya póngase 1.500. Si tiene 3 hijos ahí, paga el papel, 1.700, 1.900, no, 1.500 dólares. Acá paga por 1.200, 1.300 dólares por un año. Estamos hablando de dólares, no de soles. Y yo les he preguntado de esto y no saben. Les he preguntado del nivel literario y crítico y no saben. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera los colegios más poderosos del país tienen una preparación sostenida, correcta, coherente con el ser humano. Saben que le da la gana, como le da la gana. El sistema educativo peruano estatal es un desastre en muchos aspectos. Bien. Entonces, muchachos, en todos los cursos deben tomar apuntes. ¿Por qué dije esto? Y ahora sí termino, muchachos, ahora sí termino. ¿Por qué dije esto hace un rato, cuando pedí que me digan cuáles son los 3 niveles de lectura? Si ustedes tomaran apuntes y su memoria les falla, al toque buscaban su cuaderno, su libreta, donde estaban escribiendo, al toque. Pero no es la costumbre de tomar apuntes, no te exigen. Yo en mi clase siempre digo, estudiante que no toma apuntes, porque al final de clase firmo el cuaderno. Le digo y le digo a sus papás, yo he tenido problemas. Si su hijo no toma apuntes, no asistió a clase. Yo he tenido problemas hasta con los coordinadores, los directores, no asistió a mi clase, y le pongo como falta. Porque cada clase al final tengo que firmar apuntes. Un bimestre lo hago. Porque yo supongo que después del segundo bimestre ya agarraron la práctica, y no es verdad. Otra vez tengo que hacer 2 bimestres. Pero una gaviota no hace un verano. ¿Qué quiere decir? Yo solo no puedo hacerlo, tendrían que hacerlo todos los profesores. Todos tendrían que seguir apuntes. Pero no es así, pues. No es así. Si tomas apuntes, muchachos, vas a leer mejor. Vas a leer más rápido. Vas a sintetizar más rápido. Vas a ser más rápido mentalmente. No tomas apuntes, vas a ser el sujeto, el estudiante medieval de toda la vida. Por eso que he tomado este punto, muchachos. Yo le digo, en la academia me ha pasado, que los estudiantes, ¿no? Jóvenes, a ver, por ejemplo, la palabra pérfido, lo dije hace 2 clases, y veo que empiezan a buscar, pasan una hoja, otra hoja para acá, voltean el cuaderno, lo ven para arriba, para abajo, etcétera, y le digo, qué pena. No sistematizaron sus apuntes. ¿Por qué? Porque si el cuaderno es un rectángulo,
yo tengo que buscar en qué sector de ese rectángulo pongo vocabulario. Lo pongo en la esquina superior derecha, ahí. Y siempre busco vocabulario ahí. Nada más ahí. Fórmulas, lo pongo en la parte inferior. Y nada más busco fórmulas ahí. Trucos para ejercicios. Acá lo pongo en ese sector. Busco en qué sector. Bueno, sistematizo. Cada vez que busco una fórmula, paso de la página y nada más miro la parte inferior del cuaderno. Busco una palabra y busco en la parte inferior derecha, izquierda o superior, donde creo que siempre debe estar vocabulario. Pero si me paso una página buscando dónde escribir, buscando otra página, caramba, no se sistematizó los apuntes. ¿Qué quiere decir? No sabes estudiar, no sabes aprender. Bien, muchachos, entremos ahí, hasta ahí alguna pregunta, muchachos. Bien. Jóvenes, tomen apuntes toda la vida. Yo cuando escucho, por ejemplo, miren, a ver, les cuento. Ayer tenía listo mi libreta de apuntes porque se decía que el Consejo de Ministros iba a dar un comunicado sobre la cuarentena, va a continuar o no. Y nunca hubo nunca hubo ese comunicado, esa nota de prensa, etc. Pero tenía listo ahí. Profesor, no sé si yo nomás tengo ese problema, pero le escucho intercortado. Por dos, profe, le escucho entre Profesor, creo que su internet está mal dado. Hace 4 años. Profesor, disculpe, se le escucha entrecortado. A ver, muchachos. Cuando escuché la entrevista, vi la entrevista por televisión de Marco Aurelio de Negri y César Hildebrand, jóvenes, en esa entrevista, entre los dos, nombraron como 20 libros y 20 autores. Entre los dos. Y 12 palabras que yo no las conocía. Todas las anoté. Y después tuve que ver otra vez 45, creo, o 48 minutos de entrevista. Otra vez de entrevista. Porque lo que dijeron, lo que propusieron, lo que nombraron, era especial. 2 genios hablando, 2 genios peruanos, era digno de ser apuntado, ¿verdad? Cada clase, muchachos, tomen apuntes. Bien, bien, bien. Hablemos ahora, muchachos, de los textos discontinuos. O también se llama no continuos. A ver, ¿quién me dice, jóvenes, qué es un texto discontinuo o no continuo? A ver, ¿alguien? Texto que ¿Cómo? está compuesto más de imágenes que del mismo texto. Claro que sí. A ver, quiero ejemplos. A ver, muchachos, ejemplos. A ver, quiero que me digan ejemplos. Un afiche. Un afiche. A ver, ¿qué más? Un texto instructivo se podría decir que es discontinuo si tiene bastantes imágenes y poco texto. Bueno. ¿Un mapa? Profesor, ¿podría hacer un mapa? Tu celular, por ejemplo. Perdón, ¿qué estoy hablando? Celular. Tu DNI. El boleto que te dan en la combi, en el ómnibus para viajar. Tu partida de nacimiento. Una infografía. Una factura. Ahora, ¿por qué una factura es un texto discontinuo? Porque tiene imágenes, ¿no es cierto? Pones números, letras, etcétera.
los diagramas. Sí, fueron textos discontinuos o no continuos. Una cantidad enorme. ¿Ah? Un mapa, claro que sí, un plano. Son textos. Ahora, ¿qué pasa con estos textos? ¿Combinan qué? Imágenes ¿Qué con combinan texto. estos? Imágenes con texto. Y- A eso quería llegar. ¿Correcto? Cuando hablamos de imágenes con texto, estamos hablando de los dos hemisferios. ¿Ya? Los hemisferios cerebrales, muchachos, tienen funciones definidas. El izquierdo y el derecho tienen funciones definidas. Tienen que dominar eso, jóvenes. Dominen eso. ¿Ya? Que no haya dudas sobre aquello. De qué es, qué tiene, cómo tiene, etc. No debe haber dudas. Bien. Y vamos a compartir acá. Miren eso acá. El hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje, de la manera, del pensamiento, de la razón. El hemisferio derecho. ¿Mm? A ver. Perdí la imagen. Acá está mi cheque. Miren, se ve la imagen, ¿verdad? ¿Pueden ver la imagen, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Miren, el hemisferio izquierdo es verdad que está ahí, está símbolos a cuando tú tratas el tiempo, te pones a pensar el tiempo, se activa ese sector, ¿ah? La secuencia, las series, el hemisferio derecho, pero izquierdo es realista, es lógico, es racional. Perdón, el derecho. No vale. Es atemporal, no repara en el tiempo, es emocional, sentimiento. Holístico, ve el todo. El hemisferio izquierdo ve las partes, el hemisferio derecho ve el todo. Así, derecho. La creatividad está en el hemisferio derecho. La intuición, que es algo bastante silvestre, bastante animal, está en el hemisferio derecho. Cuando tú dices, oh, creo que algo va a pasar, es como que se activó tu hemisferio derecho. Cuando tú ves imágenes, por eso que se dice que estamos en la época del hemisferio derecho. ¿Qué domina? El celular. ¿Y qué quieren ver? Imágenes, sonido, movimiento, color. Las imágenes más locas, caramba, hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, la matemática, razonar, pensar. ¿Entiendes? Vamos a ver, quiero regresar acá algo más. Vamos a compartir. ¿Y por qué nombro esto? Porque el primero que habló de esto, o uno de los primeros que habló de esto fue Tony Buzan. Tony Buzan, cuando inventó los mapas mentales, él dijo, si combinamos, hacemos coordinar los dos hemisferios,
¿Se ve acá, jóvenes? Acá en este esquema que está acá, donde está el mouse, por favor. ¿Me escuchan? Muchachos, ¿están ahí? Sí, profesor. Ya. En el lado derecho, ¿ya? A ver, vamos a buscar la imagen completa. A ver si ahorita sale. Tony Buzan, cuando propone, y todo lo que propone, eh, cuando propone cuáles, etcétera, se basan en esto mismo, en los que dice, el cuerpo cambió su cognición, si se comienza, dice el aprendizaje más simple, más activo, trabaja todo el cerebro. Por eso proponen los sketches, donde imágenes, derecho y lenguaje, hemisferio izquierdo. Acá tenemos mejor explicado, miren, el hemisferio izquierdo, el razonamiento, el lenguaje, el lenguaje la idea científica, la idea numérica. Obviamente el hemisferio maneja mano derecha. Y el hemisferio derecho es la intuición. Por eso que el hemisferio derecho es bastante animal, mental, incipiente. Se podría ver de una forma. La imaginación, el sentido artístico, los artistas están dominados por el hemisferio derecho. Profesor, ¿Sí? su audio se sigue entrecortando. Está fallando mi audio, en un instante. Sí. Sí, no se le entiende. A ver, vamos a ver cómo hacemos en un instante. Mm. A ver un instante, ¿eh? Silencio.
¿Me escuchan ahora? Muchachos, Sí, Sí, profesor. ¿ahora Sí, está mejor? pues sí. Bueno, sí, profesor. espero que esté mejor. Bien, bien. Seguimos. ¿Qué le decía entonces de los hemisferios derechos? De los hemisferios se conectan por el cuerpo calloso. ¿Y por qué tienen relación con el texto? Porque en los textos discontinuos, ¿qué hay? Imágenes y palabras, ¿verdad? Sí, Ese es el profesor. principio. Ese es el principio. Los especialistas manejaron ese principio de el uso de las imágenes y las palabras y el beneficio que tenía para qué, para comprender. Así que muchachos, esa es la idea fundamental, principal. Veamos, a ver, vamos a cambiar esto. Quiero compartir. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con los textos no continuos? Te van a poner, en los textos no continuos, te van a poner un texto con imágenes o un esquema simple, un esquema completo, y tú tienes que leerlos, ¿verdad? Tienes que leerlos. Y de eso se trata, reconocerlos. ¿Ah? Entre ellos podemos encontrar pues, los gráficos, los cuadros, las tablas, los diagramas, las infografías, los mapas conceptuales, las historietas. Hay una cantidad impresionante de textos no continuos, ¿verdad? O discontinuos. ¿Cuál es la estrategia para enfrentarse a esos textos? Aquí, muchachos, sobre todo acá, en estos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar con la pregunta. Sobre todo en este caso, se debe empezar con la pregunta. Recuerden, muchachos, yo les he propuesto un método. ¿Ah? Y el método es el método propuesto tiene que ver con qué. A ver, ¿quién me dice, muchachos, cuál es el método propuesto para responder preguntas de un texto? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien me puede decir cuál es? A ver, ¿cuál es el método? ¿Lo anotaron? ¿No lo anotaron? ¿Dar una lectura rápida? Bueno, ese puede ser el inicio del método. Yo le puse otro nombre, pero bueno, se puede empezar. ¿Qué más? ¿Qué más? Buscar la cantidad de oraciones, buscar la respuesta de la pregunta en el texto con una palabra que sea parecida a lo que nos preguntan. Bueno, palabra guía puede ser, pero ya, vamos a abreviar, ¿correcto? Yo le llamo el proceso estratégico. Vamos a recordar el método. Obviamente, yo les he dicho, yo propongo un método, el que quiere usarlo lo usa, el que cree que es una opción buena, correcta, lo puede emplear. Y el que no, ¿qué podemos mandar? Mandar al diablo el método, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene un método mejor. ¿Ah? De eso se trata. Le llamo el proceso estratégico, donde el primer paso es la lectura global. Global. Tomen apuntes. ¿Cuánto demoraba leer el texto en la lectura global, muchachos? ¿Se acuerdan?
con este método. Este es mi método, ¿ah? Leer el texto 20 segundos. Porque no importa comprender el texto. Y si lo comprendes en los 20 segundos, fenomenal, magnífico, excelente. No. Lo que importa con esta lectura global es, a ver, vamos a compartir. Lo que importa con esta lectura global, muchachos, en este proceso estratégico. A ver, jóvenes, lo que interesa acá es, sobre todo, que en la primera etapa, fase, paso, momento, la lectura global, te adueñes de la información del texto. Segundo, por esto que estoy diciendo, muchachos, que estoy acá anotando, es lo que vamos a hacer en ese texto discontinuo. ¿Ya? Leer las preguntas. Ese es el segundo paso. Te plantea un esquema. Acá está, miren, miren, vamos a ver más acá abajo. Tengo, miren, acá tienen un texto discontinuo. A ver. Vamos a poner esto más acá abajo para verlo completo. Acá tienen ya ese texto discontinuo. Tablas, cuadros. Entonces, la lectura global, leo, digo, ¿no? Hay océanos, tierras emergentes, pobreza. Ah, miren, ¿ah? Ya me adueñé ya. ¿Qué pasa con la lectura global de los textos discontinuos? Es más breve todavía, porque lo que se tiene que leer es poco. ¿Ah? O puede ser mucho. Miren, ¿ah? Hay tablas que tienen abundante información. Miren esta tabla. No es que te vas a leer todo, ¿no es cierto? Dice, clasificación de primera fase, equipo, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, PG, PJ, partidos jugados, ganados, empatados, perdidos. Ah, ya, me da información de esto. Tengo que aprender a leer esos símbolos. ¿Mm? Lectura global, ¿verdad? En este diagrama, miren, lectura global, en este esquema que tienen acá. A ver, vamos a bajarlo un poco más. Y acá tenemos. Y miren, lectura global, ¿qué hago? Veo qué imágenes hay, una computadora, símbolo de internet. Hay elementos de la computadora, del PC, etcétera, son partes. Miren, todo lo que podemos ver eso ahí. A eso se llama lectura global. Estamos hablando de lectura global de textos discontinuos, ¿eh? O no continuos. Mapas, igual, me ubico, ¿verdad? Lima. Ahí está Lima. ¿A qué tiene? Tiene a Canta, tiene Guarochirí, tiene a Lima, tiene a Cañete, tiene a Yauyos, Cajatambo, Barranca, etc. Lectura global. ¿Quién colinda? ¿Quién colinda a la derecha, a la izquierda, al centro, al este, al oeste, al norte? Mi lectura global, ¿no es cierto? Lectura global. Los formularios. Tenemos formularios. Miren, ¿qué dije, no? Un formulario, una factura es un texto discontinuo también. Igual. ¿Qué pasa con la lectura global, muchachos, en este de los textos discontinuos? Hay que ser un poco detalloso, meticuloso. Pero, repito, la lectura global es de 20 segundos. ¿Cuándo hay que ser detalloso? Cuando vamos a pasar al siguiente paso. Vamos al siguiente momento. Entonces, este método que estoy escribiendo acá, jóvenes, es para cualquier tipo de lectura, texto continuo o discontinuo, solamente que yo lo estoy contextualizando a los textos discontinuos. Paso 2, leer las preguntas.
¿Por qué leer las preguntas, muchachos? Fundamental leer las preguntas. Cuando lees las preguntas sabes qué nivel es, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 niveles, muchachos? A ver, nuevamente, repítame. A ver, su memoria. En orden, ¿ah? En orden. Os quiero, por favor, en el chat. Miren, tengo 28 alumnos, 27 alumnos. Me gustaría que en este instante los 27 escriban el nombre de los 3 niveles de lectura. Miren, cuando tú vas a una conferencia con un entrenador, con un coaching, etcétera, etcétera, él te dice, párense todos, todos se paran. Un aplauso, nada más uno, una palmada. Levante la mano derecha y todos levantamos la mano derecha. A ver, todos digan, por ejemplo, loco, todos digan loco. Inferencial y crítica. Claro, quiero que le escriban, muchachos. Ya hay 4 que han escrito. Así que hagan de cuenta que estamos en una de esas conferencias. ¿Ah? Es mejor si va en el orden, ¿ya? Es literal, inferencial y crítica, ¿verdad? Escríbanlo, ya se lo dije. Literal, inferencial y crítica. Todos. A ver, 1, 2, 3, 4. Vamos, 4 ya que han escrito. ¿Ya? Todos, me gustaría que todos, que tenga yo 28 chats en donde literal, inferencial y crítica, ¿verdad? Son los 3 niveles de lectura, muchachos. Que debería estar en su cuaderno, en sus apuntes, en su cerebro, de tanto que lo han escuchado porque lo he dicho muchas veces. Literal, diferencial y crítica. Miren, ¿eh? ¿Y qué pasa, muchachos? El nivel literal es preguntas donde nada más te preguntan por el tema, el título, la idea principal, una palabra, buscar lo verdadero, lo falso. Todo está escrito con otras palabras. En las preguntas, en las alternativas. En la inferencial te preguntan por la inducción, la deducción y la extrapolación. Y tienes que sacar, está oculto eso, tienes que descubrirlo en la inferencial. Y en la crítica hay una gama de preguntas especiales, ¿verdad? Pregunta por la tesis, por los argumentos, por la intención, por la paradoja, por la estructura, por la falacia. Interesante, muchachos. Así que miren, ¿cuántos han escrito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, literal, diferencial y crítica. ¿Qué quiere decir? Que tengo algo de 13 o 12 que están desconectados. Están conectados, desconectados. ¿Se entiende, no? Porque en un aula presencial, yo veo a mis alumnos, ellos están conectados, presencial, ahí. Pero su cerebro está en otro mundo. Su cerebro está, pues, en ese instante está, no sé, en Tarapoto, está en la película tal, en su flaca, su flaco, no sé, en tal canción, tal música. ¿Bien? ¿Por qué, muchachos? Porque estar concentrado no es fácil, ¿ah? No es fácil. Pero bien, ¿qué pasa con la etapa 2? Leer las preguntas. ¿Te das cuenta de qué nivel es la pregunta? Por eso, tienes que saber cuáles son los tipos de preguntas de cada nivel. Literal, inferencial y crítico. Tienes que saber todos los tipos de preguntas. Eso hice en las primeras clases. ¿No lo escribieron? ¿No lo anotaron? Caramba, pues, ¿no? Falta de técnica de aprendizaje. Lo voy a nombrar todo rápido. En el nivel literal, ¿qué preguntas hay? Está la pregunta por el tema, por el título, por la idea principal. Vamos a escribirlo mejor, ¿ya? Caramba. Literal. Literal. Vamos al paso 2. Estamos en el paso 2. ¿Qué preguntas hay acá, muchachos? Tema. Título. Voy a cambiarle el tamaño y el color para que a veces hay que repetir las clases, las sesiones,
para que quede todo clarísimo, muchachos. Literal. Tema, título, IP, idea principal. V te pregunta por lo verdadero. F te pregunta por lo falso. Son temas, preguntas de la literalidad. Léxico te pregunta por una palabra. La palabra tal significa en el texto, etc. Frase te pregunta por una frase. Relación. ¿Qué relaciones hay en el texto? Relación de causa-efecto, de todo parte, de, oye, todo lo que puede haber. O hay que hacer parejitas de palabras en el texto y se forman una clave, ¿no? Dice, loco con cielo, mono con selva. A ver, niño con playa. Y hay que buscar quién se relaciona con quién, etcétera, ¿verdad? Relación. Y campo. Campo, cuando te piden quién es el autor del texto. No te piden el nombre del autor, ¿no? Sino te está preguntando, simplemente, te están preguntando si el autor es un pedagogo, un filósofo, un psicólogo, un sociólogo, un arqueólogo, un astrónomo. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Con las palabras que emplea el texto. Inferencial, deducción, inducción y extrapolación. Yo pongo la extrapolación en este nivel. Otros lo ponen en el nivel crítico. No, yo lo pongo ahí. Crítica. ¿Qué preguntas hay acá? Jóvenes, tienen que adueñarse de esta información. Esto tiene que estar en su memoria a largo plazo. Pregunta por la tesis. ¿Qué es la tesis, muchachos? Es la idea principal. Pregunta por los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son las ideas secundarias. Preguntas, ¿qué más? A ver, preguntas por la estructura del texto. ¿Cómo armó el autor el texto? Preguntas por la intención. ¿Qué intención tuvo el autor para construir el texto? Todos tenemos una intención, ¿eh? Cuando tú le dices, mamá, necesito 10 soles, por favor, ¿cuál fue tu intención? ¿Por qué te comunicaste? ¿Por qué hablaste? Porque tu intención es tener 10 soles. Mamá, tengo hambre y tanta cosa. ¿Por qué hablaste? Tu intención es decirle, mamá, que tienes hambre y que quieres comer algo. Todos hablamos con una intención. Todos escribimos por un propósito. No hay nada al champazo. ¿Bien? ¿Qué más? Miren, 3 preguntas. De ahí viene la pregunta por el tono, el estado anímico del autor. Pregunta por la falacia, una mentira en el texto. Pregunta por la paradoja. Hay que encontrar la contradicción en el texto. Miren, muchachos, cuando tú lees en el paso 2 lees la pregunta en un examen de admisión, vas a encontrarte que te dice, se deduce del texto a... Tú dices, esta pregunta es inferencial. Y aquí hay que buscar lo que está oculto, que se desprende del texto, una conclusión a partir del texto. Por lo tanto, en este nivel, ¿qué tengo que hacer? Lo que es verdadero, lo descarto, eso no es respuesta, porque eso pertenece a la literalidad. Verdadero, está arriba, ¿no es cierto? Lo que es falso, también lo descarto, porque no pertenece a la diferencia, pertenece a la literalidad. Ahí está F, falso. ¿Se dan cuenta? Me preguntan por la tesis. La tesis, dices tú, es como la idea principal. Aplico el mismo método de la idea principal. Me preguntan por la falacia. Oh, caramba, acá tengo que echar mano a qué. Mi teoría de falacia. Hay una teoría porque hay más de... yo no he encontrado tantos, pero dicen que hay más de 100 falacias. Yo he encontrado unas 20 falacias. De las más importantes, ad dominem, ad populum, ad verecundiam, ad misericordiam, ad baculum, ad nauseam, etcétera, etcétera. Son falacias.
Pero cuando tú lees la pregunta, muchacho, te ubicas en el nivel y al instante se activa. ¿Qué se activa? Tu teoría de la pregunta y tu estrategia para resolver esa pregunta. ¿Sabes qué sucede si al toque respondes, jóvenes? Si al toque respondes, sucede que, miren lo que sucede, estás automatizado. Dominas la pregunta, el nivel, literal, inferencial. Pero si te pones a pensar, oye, ¿cómo hago? Te agarra la cabeza, ¿cómo hago esto? A ver, oye, ¿qué será? ¿Será esta pregunta inferencial? ¿O será crítica? ¿O será literal? ¿No sabes? Ya, ese dato no te ayuda. Caramba, voy a leer como siempre al champazo y tanta cosa. No, muchachos, la lectura todo tiene su teoría, todo tiene su estrategia. Bien. Vamos a los textos discontinuos. ¿Qué pasa con los textos con esquemas? Hay que leer. Y si en el texto con esquema, vamos a una pregunta, miren, 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 acá al final, vamos acá, acá hay textos con preguntas. Acá está. Miren el texto 2. A ver, muchachos, ¿se ve el esquemita, no es cierto? El texto Sí. discontinuo, ¿se ve, muchachos? Sí, profesor. Bien. Dice, lectura global, tabla 1. ¿Usted se siente orgulloso o no se siente orgulloso de ser peruano? Ah, ¿y qué te da a entender eso? ¿De qué se trata? Una encuesta. Una encuesta. Ya te ubicaste, mire, ya, lectura global. Dice, sí, se siente orgulloso, no se siente orgulloso, no sabe, no contesta, base total de entrevistados. Fuente, Universidad de Lima. 2, tabla 2. En general, ¿usted cree que los peruanos y los peruanos dicen o no dicen la verdad? Sí dicen la verdad, no dicen la verdad. Ahí están los años, ¿no? Ah, fue hecho en el año 2003, 2007, etcétera. Y la Universidad de Lima lo manejó. Miren la pregunta. ¿Cuál es el tema central de la tabla? Ya hiciste tú tu lectura global, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el tema central de la tabla, muchachos? De la tabla 1, ¿ah? El orgullo por ser peruano. ¿No es cierto? Miren. Ahora, ¿qué tal si no hubiésemos hecho lectura global? Vamos a otro texto. Miren, ¿ah? Vamos acá. Este texto, miren. Este es otro texto, ¿ah? Segundo texto. No vamos a hacer lectura global. ¿Ya? Dice, ¿qué es lo que observamos en el segundo texto? Ah, ¿podemos resolver? No, ¿no es cierto? Un animal exótico. Ahora, vamos al texto, mira. Miren, ahí está el texto. ¿Qué observamos? A ver, respondan, muchachos. Dice, los animales no son payasos. Circos con animales, no formes parte de ellos. ¿Cuál será la respuesta? Sí. Ahora, ¿qué observamos? La E. Si vamos a la literalidad, será la C, ¿no es cierto? Un león arreglado como payaso. Sí, profesor. ¿Ya? Pero, si vamos a la inferencia, porque están hablando de un mensaje, ¿verdad? Los animales no son payasos. Circo Sí. con animales no forme parte de ellos. ¿Cuál sería mejor? La E. La E. La E, profesor. La E podría ser. Sí, ¿no es Sí. cierto? Pero miren lo que dice además en la E. Vamos a ver, vamos a discutir. ¿Ah? Una acción lamentable e irremediable. ¿Será irremediable? No, ¿no es cierto? No, Entonces, profesor. ¿cuál es mejor? No sé. La C, ¿no es cierto? Porque irremediable fue un distractor. Pero tienes que empezar, en este caso, la imagen domina, ¿no es cierto? Ahora, ahí vamos a ver. Vamos a regresar al texto anterior. Miren, dice, miren la pregunta 3. ¿Cuál sería una idea secundaria de la tabla 1? Miren, ¿ah? Leemos alternativa. Porque en la tabla 1,
la idea principal tenía que ver con el orgullo de ser peruano, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, dice, existe una incertidumbre del orgullo de ser peruano desde el año 2003 al 2005. Pocas personas aborrecen el Perú. Más de la mitad de personas se sienten orgullosos de haber nacido en este país. Muchas personas tienen orgullo de ser peruanos y son felices. Existen personas que no se sienten orgullosas de ser peruanos. Entonces, pero ya, muchachos, la pregunta marca lo que vas a buscar. Acá, 4. ¿Cuál sería el mejor título? ¿Cuál sería el mejor título para la tabla 2? ¿Ah? Entonces, aquí dice, en el segundo texto, ¿cuál es la intención? Miren, muchachos, a ver, muchachos, ¿quién me dice? Si te preguntan cuál es la intención del texto, a ver, dígame, ¿qué tipo de pregunta es y a qué nivel está? Inferencial. A ver. Convencer. Convencer sería. Dice, ¿cuál será la intención? Ahora, dígame. Informar. Convencer. Veamos, ¿no? A ver, ¿cuál es la intención? Convencer, Dicen, los profesor. animales no son payasos. Convencer. Informar, convencer, deleitar, atacar. Vamos a descartar, ¿no es cierto? No es deleitar, ¿no es cierto? No. No es deleitar. ¿Ya? No es atacar. Tampoco, ¿verdad? ¿Está haciendo una ironía? ¿Está burlándose? Niños. No. Ya. Y en la parte dice, ¿no? Los circos son con animales, dice, no formes parte de ellos. ¿Qué quieres entonces? Convencer. No formes, convencer, ¿no es cierto? Hubiese Miren, sido mejor consensuar. entonces, la intención es convencerte de que no apoyes a esos circos, ¿verdad? No vayas a esos circos. Pero miren, esta pregunta por la intención, muchachos. Todas las alternativas terminan en ar. Er, puede ser ar, er o ir, porque todos terminan en infinitivo. Esa es una estrategia, un recurso. Cuando me doy cuenta que en los textos hay esto, ya. El texto habla de, definitivamente, la intención. Te pide la intención del texto. Bien. Entonces, muchachos, ¿cuál es el siguiente paso? Quiero terminar esto que puse acá arriba para como un refuerzo. Entonces, muchachos, a ver, texto discontinuo. Lo primero que tiene que hacer es una ojeada al texto. Una buena ojeada, una revisada, una lectura global, y vas a la pregunta, porque la pregunta te va a marcar qué es lo que vas a buscar. Luego de leer las preguntas, hay que leer las alternativas. ¿Qué hay en las alternativas, muchachos? ¿Se acuerdan ustedes que hay palabras guías, ¿verdad? Guías. En las preguntas también hay palabras guías, ¿ah? También acá mira las palabras guías. También hay palabras guías. Esas palabras guías de las alternativas las buscas en el texto, pues. Luego, ¿y cómo las buscas? Incluso las puedes buscar con el dedo, ¿no? ¿Dónde está esta palabra? Primer renglón, segundo renglón, y vas buscando con el dedo. Hasta donde encuentres las palabras guías. No vas a encontrar las mismas palabras, sino palabras, la misma palabra, pero con otro término. Mismo significado, perdón, pero con otro término. ¿Correcto?
¿ya? Parafraseado. Luego, esas palabras guías las vas a rastrear, le llamo rastrear. Uso el dedo, la vista y el dedo. Rastrear, así le he denominado. Luego de rastrear, encuentras por ahí algunas palabras que se parecen, vas a comparar. ¿Correcto? Y si no es la respuesta, vas a descartar. Si es la respuesta, pasas al paso 5, vas a responder. Y si no es así, te vas a quedar en el paso 4. Hasta que encuentres. ¿Bien? Entonces, este método, muchachos, reitero, en mi método, se aplica esto a los textos no continuos. Se aplica ahí. Bien. A ver, rápidamente, permítame un instante dejar de compartir. Vamos a encontrar rápidamente un texto. El material que tienen ustedes, aunque sea para revisar nada más. Porque el tiempo... Bien, muchachos, todo tiene estrategia, jóvenes. Todo tiene teoría. Nada es al champazo. Acá le estamos dando la teoría, la estrategia. Ya, pero esa teoría, esa estrategia requiere de un sujeto que lo automatice. Y son ustedes los que tienen que automatizar. Veamos. A ver, vamos a compartir. Miren, muchachos. Miren. Este texto que estoy compartiendo combina texto con imágenes. Dice, texto 1. ¿Cree que el Perú es el país que vive en la mayor inseguridad ciudadana de la región? Ahí tenemos al texto. A ver, un instante, está cargando esto, por favor. A ver, algo pasó acá. Bien, ¿se percibe, jóvenes? Vamos a una lectura global a inseguridad en México, en Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil. Y hay un cuadro ahí con porcentajes. Primera pregunta, ¿el término desvelo connota? El término desvelo, dice. Entonces, caramba, la pregunta es, para responder esa pregunta, ¿debo recurrir al texto discontinuo o al texto continuo? A ver. Texto continuo. Continuo, ¿no es cierto? A ver, encontramos desvelo. A ver, por ahí. Caramba. O de repente sí está en el texto. Acá está, desveló, ¿no es cierto? Ya lo encontré. Ahí está.
Dice, veamos. Según una encuesta del Barómetro de las Américas del Proyecto de la Opinión Pública de América Latina, la POP realizó un estudio en 28 países de América entre enero de 213 y febrero de 2014 y desveló la triste realidad. Desveló la triste realidad. Veamos alternativas. Miren, desveló. ¿Cuál sería? A, encontró, mostró, señaló, publicó, descubrió. Descubrió, ¿no es cierto? La triste realidad. Claro, y se dan cuenta, no había que leer todo el texto. Se desprende del gráfico. Ahora sí tengo que ir al gráfico, ¿no es cierto? Miren, ahora sí que hay que ir al gráfico. Se desprende del gráfico. Esto que está acá, la A, se busca en el texto. En América Latina, sin duda, Estados Unidos es el país con menor percepción de inseguridad por habitante. A ver, menor percepción de inseguridad. No, ¿no es cierto? Dice acá 69. Estados Unidos. Ah, pero acá dice 22, miren. Percepción de inseguridad. Puede ser, ¿no es cierto? Sí, puede ser. Puede ser. Entonces se va rastreando, ¿verdad? Se lee la B y se va rastreando para confirmar. Si tú encuentras, crees que la respuesta es la A o la B, no te alegres ahí, te quedes ahí, ya cierres las respuestas. No, no, no. ¿eh? Tienes que verificar la C, la D y la E para descartarlos. ¿Correcto? Cuidado, a veces puede ser engañoso. Dice, señale la información que no se condice con el autor. ¿Qué está diciendo? Que uno de estos que está acá, la A, la B, la C o la D, una debe ser falsa. ¿Y qué se hace? Se compara cada alternativa con el texto, ¿verdad? ¿Se acuerdan, muchachos, qué tipo de pregunta era este? ¿Y de qué nivel? Pregunta 19. A ver. ¿Nada? Acá tenemos un chat. Literal. Nivel crítico, muy bien, Nicole, crítico, nivel de intención, nivel crítico y pregunta la intención, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? Miren, todos empiezan en infinitivo, miren cómo empieza informar, criticar. A ver, muchachos, ¿cuál sería para ustedes la respuesta? Sin ver el texto podríamos decir, creo que sí podríamos acercarnos, ¿ah? ¿El texto qué quiere? ¿Informar? ¿Criticar? ¿Cuál no es? A ver, díganme ustedes, ¿cuál no es de plano? Describir. Criticar no es, ¿verdad? Muy bien, Nicole, no es criticar. Reseñar tampoco. Describir los tipos de robo tampoco, ¿no es cierto? La A, ¿no es cierto? Bien. Exponer. Informar. Ahora, ¿quién me dice qué tipo de pregunta es esta que está acá, muchachos? A ver. A ver, dígame. Por eso que es importante. Habrán anotado todos los tipos de preguntas, ¿verdad? Miren, jóvenes, ¿qué hay acá? Acá hay un sí. Cuando hay un sí, a ver, vamos a ver si alguien acertó. Muy bien, Nicole, se llama extrapolación, ¿verdad? Nivel inferencial. Cuando hay un sí, una extrapolación. ¿Se acuerdan de la extrapolación, muchachos, que hemos hablado? Sí. Si Papá Noel fuera peruano, si los españoles no hubieran llegado a América, si Caperucita fuese de la banda Los Malditos de Bayard, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay que recordar eso, hay que ponerlo en práctica. Bien, muchachos, entonces, ¿qué es lo que van a hacer con estos textos? Van a partir, miren, nuevamente,
acá este texto combina texto con esquema. Texto múltiple. Y dice acá, medularmente el texto trata sobre, y la pregunta está dirigida al texto, ¿verdad? Está dirigido al texto. Acá, la palabra puerpuerio está dirigido al texto. Señale la idea que no es compatible con el texto, a lo mejor está dirigido al texto o al esquema que hay. Se infiere del texto que, o a lo mejor acá está dirigido al esquema o al texto. Si el Estado, ¿qué tipo de pregunta era esta, muchachos? A ver, preguntamos. Tiene un sí. Inferencial. Extrapolación. Inferencial, ¿no es cierto? Extrapolación. Bien, jóvenes. Quiero entonces resumir rápidamente. Los textos discontinuos, cuando te ponen nada más puro esquema, parte tú de la pregunta a esquema, pregunta, esquema, pregunta, esquema. ¿Correcto? Cuando el texto mezcla esquema y mezcla texto continuo, o sea, párrafo y texto discontinuo, o sea, un esquema, hay que ver a dónde se dirige la pregunta, porque la pregunta puede dirigirse al texto discontinuo o al texto no continuo, o puede mezclar. Pero importante saber tipos de preguntas, importante saber comparar, rastrear, etc. Bien, muchachos, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta para que entren a su examen, ¿hay alguna pregunta? No hay profesor. No hay profesor. Bueno, muchachos, recuerden que lo que acabo de hacer se llama lectura de evaluación o evaluación lectora. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando estrategias, teoría de preguntas, tipo de preguntas, estrategias como encontrar respuestas, etcétera. ¿Ya? Pero para un examen de admisión, para un concurso, para un simulacro. Esto no es para aprender a leer, para comprender. No. Eso otro debo haberlo aprendido antes, previamente, pero se mezclan de alguna forma los dos. Lo otro que dije requiere de una teoría de lectura, una teoría de redacción, teoría de procesos cognitivos, técnicas de lectura, vocabulario, etc. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Nos profesor. estamos viendo. Gracias, Que le vaya profesor. bien. Que le vaya bien. Esto será reforzado, claro que sí. Muy bien, muchachos. Cuídese. Gracias, profesor. De igual manera, señoritas, Buen día. gracias. Tienen mi número ahí para cualquier consulta, ya les dije, ¿ah? Ya. Ah, sí, Iker me hizo una consulta. Iker, en estos días te envío algo, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Me hizo una consulta al WhatsApp y te voy a enviar algo sobre eso, Iker. Gracias con todos, muchachos. Nos vemos. Gracias. Gracias, profesor. Que le vaya bien, que le vaya bien.